Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 16 de diciembre, comienza la novena de Navidad. Comienza la hermosa tradición de las posadas en algunos países. La Iglesia Católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 7, versículos del 19 al 23. Nos dice la palabra de Dios. Juan tuvo noticia de todas estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento, Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. La predicación de Jesús no alcanza para aceptarlo como Mesías. Los enviados de Juan quieren la confesión de los mismos labios de Jesús. Sin embargo, Él no habla por sí mismo. Son sus obras las que dan cuenta de su misión y de su identidad. En nuestros tiempos de tantas palabras y tantas promesas, de tantos esfuerzos por dar una buena imagen, vuelve a resonar la carta de presentación de Jesús. Los pobres reciben la buena nueva. No hay otro gesto que hable más elocuentemente de quién es Jesús que esto mismo, que el Evangelio sea anunciado a todas las gentes. Juan, preso, envía a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús si Él es el Mesías o tiene que venir otro. ¿Será que Juan el Bautista no tenía la certeza de que Jesús era el Mesías? De que Él era a quien todo Israel, todo el mundo, todo el género humano esperaba? Porque recordemos que el Mesías que esperaba Israel era un Mesías liberador. Los judíos estaban esperando a un Mesías liberador. El sentido del mesianismo en aquella época era la liberación del pueblo de Israel, la liberación de los judíos mismos y principalmente de la opresión romana. Pero Dios envía a su Mesías, el Mesías que es enviado por Dios, tiene una misión mucho más grande. El Mesías es Jesús. Jesús tiene una misión implícita. Jesús, su nombre lo dice todo. Jesús significa Yahvé salva. En Él y a través suyo se posibilita la salvación del hombre y de todos los hombres. Es Jesús el Mesías esperado. Pero si Juan ya tenía la certeza, si Juan ya había dicho, Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, ¿por qué envía a sus discípulos? Juan está preso. Juan está quieto. A Juan lo encadenaron, lo ataron, lo maniataron, ataron sus manos y sus pies. No está pudiendo hacer nada, pero sí puede hablar. Pero Juan tenía discípulos. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan a sus discípulos? Yo he cumplido con mi misión. Soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Pero es a Él a quien ustedes deben seguir, no a mí. Conviene que yo decrezca y que Él crezca. Él es a quien deben seguir. Vayan y pregúntenle si es Él o tenemos que esperar a otro.
¿Estoy acertando en mi misión de ser el profeta, de anunciar la venida del Mesías, la venida de Jesús? Ciertamente Juan tenía la certeza de que Jesús era el Mesías, pero más bien, ¿no será que Juan se está preocupando por sus discípulos, por aquellos que a través de él están creyendo en el Dios liberador, en el Dios misericordioso, en el Dios que envía al Mesías Salvador? Los discípulos esperan de labios de Jesús una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? Véanlo ustedes mismos. Y esto que ven, vayan y díganle a Juan. O dicho en otras palabras, no sean simples reporteros, sean testigos oculares, vean, sean testigos de lo que el Evangelio hace, sean testigos de lo que Jesús hace. ¿Acaso no lo ven? ¿Ven ustedes que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva? Eso es lo que Jesús les dice a ellos. Pero yo te tengo una noticia a vos hoy, que estás escuchando esta pequeña reflexión o esta catequesis. Hoy, para la Iglesia Católica, inicia la novena de Navidad, del 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, 9 días de preparación, de oraciones al niño que está en el pesebre, al niño Jesús, para pedirle lo que necesitamos, para acompañar al niño Jesús. 9 días de acompañamiento para el nacimiento de Jesús. Hoy inician las posadas, eso que este fraile agustino, que llegó después de los franciscanos, los dominicos, a las tierras americanas a mitad del siglo XVI, y empezó a evangelizar a los aztecas, a los indígenas, y viendo que ellos tenían una tradición de venerar al sol, de venerar, de una fiesta pagana, y de sentir y de darle el mayor culto y la mayor veneración, y viendo que lo máximo para ellos era el sol, y que Él viene y les presenta al verdadero sol de justicia, y Él viene y dice: vamos a meter en la cultura de estas tierras el Evangelio. Lo que Jesús había dicho: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Y este fraile cumple con esa misión. ¿Cómo hacer que estos indígenas entiendan y se impregnen con la palabra de Dios, con el Evangelio? Inician lo que conocemos hoy como las posadas. Porque inician con las posadas, tomando ejemplo y tomando base de esta tradición que tenían ellos. También en las posadas se hacen peregrinaciones, se hacen la búsqueda de la posada para esa mujer que está encinta y en su vientre lleva a un niño, acompañada de San José, María y José, buscando las posadas. Bueno, ahí va a iniciar lo que conocemos hoy como las fiestas de las posadas. Unas peregrinaciones con antorchas, con luces, buscando las posadas. 9 días buscando las posadas para esta pareja, para este niño que está viniendo, este niño que está pronto a nacer. 9 días buscando una posada para este niño, para esta sagrada familia. Esta familia que quiere alojarse en una posada y va preguntando si puede posar en esa casa, buscando la posada, acompañando a la Sagrada Familia, buscando las posadas. Y no podía faltar los aguinaldos, que significa regalo, y las piñatas que ciertamente tienen su origen en China, pero que estas piñatas que conocemos muy tradicionalmente, realmente, gracias a la creatividad de este fraile agustino y de los evangelizadores que llegaron a estas tierras, hoy conocemos las famosas piñatas, estas que tienen como siete puntas, que la piñata, que significa, que representa el pecado, estas 7 puntas, los 7 pecados capitales, y a los niños que se le venda se le dan 33 vueltas, simbolizando los 33 años que vivió Jesús, y con un palo en la mano, que significa la gracia de Dios, el poder de Dios, que con ese palo ellos pueden quebrar
vencer al pecado, y ahí se derrama lo que hay adentro, que son las golosinas, que son la dulzura de lo que es la gracia de Dios que derrama, que con la gracia de Dios se puede vencer al pecado. Bueno, esta especie de catequesis, este ejemplo de catequesis, que son las piñatas, que se hacen también en las posadas, bueno, toda esta hermosa tradición que inicia hoy, 9 días en la posada, buscando la posada para el Señor, que no perdamos en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo, esas tradiciones de las fiestas de fin de año. La iglesia nos manda, justamente este fraile Agustino había pedido al Papa Sixto V celebrar estos 9 misas, como 9 misas nocturnas, esperando la natividad de Jesús. Y el Papa le concedió el origen. Estamos hablando del origen de las posadas, hermosa tradición de fin de año. Ahora nosotros, volviendo al Evangelio y utilizando esto de la novena de Navidad, así como también de las posadas y de las tradiciones que tenemos en nuestros pueblos, en cada pueblo, que hemos de vivir este Adviento y esta Navidad y estos 9 días que nos separan de la venida en carne del Hijo de Dios, que es una celebración, que es el hecho de que Jesús se encarnó, que nosotros celebramos. Y volviendo a nuestro Evangelio, es interesante hacernos esta pregunta. Jesús es cuestionado por los discípulos de Juan. Le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Jesús les dice: vean ustedes y saquen sus conclusiones. Vayan y díganle esto a Juan. Los ciegos ven. Ahora, la pregunta para vos hoy es: desde el año pasado que celebraste la Navidad, ¿qué aconteció en tu vida? ¿Puedes ver la lepra que tenías? Del orgullo, de la vanidad, del rencor, de la falta de perdón. ¿Se ha limpiado? ¿Se ha hecho presente Jesús? ¿Realmente ha nacido Jesús en tu corazón? ¿Realmente es Jesús quien actúa en tu vida? ¿Realmente puedes decir que Jesús es el Mesías, que es Él? Y las palabras de Jesús, o mejor dicho, las obras de Jesús, son los que se manifiestan en vos. Son las palabras y las obras de Jesús que se manifiestan en vos. Puedes decir que es Jesús el Mesías, que es Él el Mesías y que Él ha nacido en tu corazón. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos están limpios, los muertos resucitan. Han resucitado muertos desde que le conociste a Jesús, desde que Jesús nació en tu vida. ¿Es realmente Él el Mesías? ¿Estas obras se sucedieron en este año en tu vida? La buena noticia es que si no ocurrió eso en tu vida, hoy empieza la novena de Navidad, hoy empiezan las posadas, hoy empieza esta novena de Navidad, y es el momento de recibir a este Jesús que devuelve la vista a los ciegos, que hace andar a los cojos, que limpia a los leprosos, que resucita a los muertos. Este Jesús que anuncia una buena nueva. Y el último versículo del Evangelio de hoy, versículo 23 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, dice: y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Esto va para los evangelizadores, para los agentes de pastoral, para los queridos diáconos, sacerdotes, quienes trabajan en una pastoral. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Que no se escandalicen por Jesús, que no te escandalice Jesús. Nos invita a ser testigos de lo que Jesús obra en nuestras vidas, que Jesús obre en nuestras vidas y podamos encaminar a muchos que necesitan conocer a Jesús y que necesitan de las obras que Jesús hace, que hizo en nuestras vidas y que también puede hacer en la vida de los demás. Nos encaminamos al nacimiento de Jesús. ¿Hay posada para Jesús? Tu corazón, tu familia, tu ciudad, tu comunidad. ¿Hay posada para Jesús? Fuerza, que Dios te bendice.